Bueno, hablamos un poco de esto que está pasando, de esta cantidad de gente que va teniendo accidentes a partir de las selfies en situaciones de absoluto riesgo, ¿no? Digo, y yo me preguntaba, ¿qué es lo que se busca en esa idea de llegar a un extremo de una selfie donde tu vida está en juego? Sí, bueno, qué tema, ¿no? Porque en realidad yo creo que es un poco, eh, son casos extremos, Mm, ¿no? Porque estar al borde de un acantilado o en una montaña en situación de riesgo o, no sé, con un león al lado para lograr la selfie y no tener el registro de lo que es ese límite, ¿no? O claro, sea, en relación al entorno, de no tener ese registro de lo que es el peligro eh, y lo que puede ser el instinto de supervivencia, o sea, como claro. traspasar nuestro propio instinto de supervivencia, en este caso por una selfie. Mm, Por un lado, bueno, yo creo que hay, por un lado, digamos, denota algo así como muy concreto que es cierta desconexión con el entorno y sobre todo con uno mismo, esto de poder registrar lo que pasa afuera, pero primero lo que pasa adentro, ¿no? O sea, como este ida y vuelta entre el adentro y el afuera. ujú, Eh, Esta desconexión es un síntoma también de nuestra claro. época, yo creo, y de esta manera que estamos teniendo los seres humanos de vivir en esta cosa muy ansiosa, de mucho vértigo, de perder cierto registro que llevándolo a un extremo es una selfie de una persona que se cae de un acantilado que uno no puede creer cómo esa persona no tuvo registro. Pero en el día a día de nuestra vida, eh, las personas, y me incluyo obviamente, tenemos también otras pequeñas, por decirlo, muertes cotidianas, Mm, ¿no? En relación a cómo usamos en exceso el celular, por ejemplo, y cómo vamos perdiendo ciertas capacidades en el sí. día a día, como puede ser estar concentrados para hacer una tarea, que puede ser algo muy sencillo como estar cocinando y que se te vaya un ingrediente de vista y que la comida te salga de otra manera porque estuviste, no sé, mirando Instagram durante Mm, 10 minutos, ¿no? Por claro. ejemplo, digo, ¿cómo no, digamos, en lo cotidiano también hay por momentos, sin llevar al extremo de la selfie en un acantilado, cómo en lo cotidiano las personas estamos, digamos, también, digamos, desconectadas de otras formas, Sí, ¿no? del entorno, ¿no? Digo, escuchándote, pensaba, ¿no? Y quizás siendo mamá también y observando un poco a mis hijas y cómo se están vinculando con los dispositivos, sobre todo con la mayor, que está en una edad donde, viste, el cuerpo es como más torpe, viste, los 11 años que te crece el cuerpo más rápido que lo que entiende tu cabeza, entonces te vas golpeando por la vida, viste, vas como atolondrado. Encima, digo, en esa etapa de la vida donde uno tiene que empezar a tener como mayor registro de su cuerpo, que pues yo me la paso diciendo, por favor, registra lo que está a tu alrededor. Y, digo, y encima, bueno, que está en una edad donde no registran nada, pues ya, porque es así, la adolescencia se enfrascan. Digo, pero pasa esto de que uno por esto, ¿no? Deja de registrar ese alrededor. ¿No? Digo, más allá del adolescente, nosotros también dejamos de registrar lo que nos está pasando alrededor. ¿Quién está al lado nuestro? ¿Qué le está pasando al que está al lado nuestro? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿No? Entonces, digo, si encima vos estás en esta cosa y necesidad de la visualización del otro a través de las redes sociales, por eso busco quizás la mejor foto, ¿qué registro voy a tener de lo que está pasando si lo único que yo quiero registrar es lo que pasa acá adentro? Como Sí, que ya. absolutamente. O sea, yo creo que en algún punto esto delata, por decirlo, o pone sobre la mesa como esta necesidad que tenemos los seres humanos de ser alguien para un otro, ¿no? Claro. Y las redes sociales, sacando esta parte que puede ser analizada como narcisismo puro, que obviamente tiene esta parte, ¿no? La selfie como una foto súper narcisista, que es cierto, pero digo, siempre también la podemos analizar un poquito más en profundidad Mm, y yo creo que las redes sociales, digamos, le dan en la tecla como que ponen de manifiesto
y tocan esta fibra humana súper vulnerable nuestra como seres humanos de lo que es esto, ¿no? O sea, necesitamos ser alguien para un otro. Yo a esto lo confirmo cuando empiezo a hacer experimentos de desconexión al celular con diferentes grupos de personas, y en los diferentes grupos empiezan a aparecer diferentes síntomas y manifestaciones de lo humano en esos 4 días de desconexión, y en adolescentes y en adultos aparecen estos mismos registros de la necesidad de no quedar marginado como ser humano. Espera, José, espera que acaba de aparecer mi hija. Ay, así mi amor, que aparezca, no pasa nada. Me pasa exactamente, tranqui, porque me pasa eso, me pasó, además de la pandemia, durante la pandemia me pasó todo el tiempo, así que vos no te preocupes, me pasa cuando estoy en clase, me pasa cuando estoy con algún cliente que me aparecen mis hijas, mamá, está llorando, bueno, ahí se puede está llorando el cliente, anda para allá. Sí, ¿qué querías, agua? Bueno, poner los aparatos adentro del agua. Bueno, anda, amor, dale. Ahí va, perfecto. Dale. Pero lo sabés hacer. Ahí va, mamá José le va a decir, ¿pero vos lo sabés hacer? No. Bueno, dale, vayan. Perdón. No pasa nada. ¿Vos lo sabés hacer? La vida. Sí, mi vida, qué lindo. Bueno, mira, aprovechando que aparecieron ahí tus hijos, esto que hablamos, ¿no? De la búsqueda constante de la aprobación ajena, también me lleva un poco a ese niño, ¿no? Digo, como que volvemos un poco todos a ese primer momento, a la búsqueda de la mirada de nuestras mamás o de nuestro papá, ese registro. Y automáticamente yo pensaba, digo, qué difícil que es la tarea hoy de los terapeutas en general, que quizás antes era, bueno, trabajar sobre lo que le estaba pasando en un otro que digo, puede ser la pareja, los amigos, el círculo de trabajo. Ahora, además, se suma, ¿no? La mirada de X. Digo X porque es nadie que te tiene que dar like a tu vida. Totalmente. O sea, es súper... es un fenómeno para analizar. A mí me apasiona porque es para analizar a nivel sociológico, a nivel psicológico. Hermoso. Cómo, esto que veníamos hablando antes, cómo se le dio en la tecla a una fibra de lo humano en donde ya pasa, digamos, atraviesa cualquier ideología política, cualquier clase social, cualquier, todos, la mayoría de los seres humanos estamos metidos ahí adentro y jugando este juego, por decirlo, en donde está lleno de matices idealistas, como esta noticia de muertes por selfies, de gente que llega a situaciones extremas para poder mostrar algo, ¿no? de la vida de uno. Y al mismo tiempo, ya que mencionábamos la niñez, ¿no? O sea, nuestras hijas, yo creo que este tema en algún punto pone sobre la mesa la necesidad urgente también que tenemos de debatir como sociedad cuál es la edad conveniente para que una persona acceda a un primer celular inteligente. Porque lo que estamos viendo es que el uso que le estamos dando a este tipo de celulares, ¿no? O sea, con internet, con, bueno, redes sociales, con todo, ¿no? No es lo mismo el uso en un adulto que el uso en los adolescentes. No, claro, y en los niños. Que si hay una estructura psíquica más o menos armada en un adulto, en un niño se está desarrollando, entonces... yo sí, gracias. En un niño le estás generando un montón de cosas que no tiene por qué tener, o sea, primero ansiedad. Y yo lo que trato de todo el tiempo marcarles a mis hijas al menos es los tiempos, ¿no? En esto de la ansiedad, entender los tiempos de las cosas, o sea, no todo es inmediato como te lo presenta un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, qué sé yo, trato de... En mi casa siempre hay una planta que atrae mariposas. Entonces, lo que trato de hacer es como, a través de eso es, bueno, ok, mira, uy, llegó la mariposa, uy, nos puso huevitos, uy, vayan a ver si nació la oruga, y qué tamaño tiene la oruga, y la oruga va creciendo, y bueno, después crece la oruga, y se morfó toda la planta, y qué va a pasar con la planta después, paren, tiempo, veamos qué pasa con el tiempo. Entonces, desde ese lugar tratar de conectarla con eso, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una planta de mariposas en su casa para que los chicos puedan desconectar del dispositivo y entiendan que las cosas tienen procesos. Bueno, pero uno puede, digamos, esta planta de oruga, que me parece súper poético, digamos, el ejemplo, es hermoso, es como, digamos, lo podemos pensar metafóricamente, ¿no? O sea... Es para todo que lo uso, ¿no? Las plantas de oruga
que uno puede crear puertas adentro del hogar, o sea, puede ser con un libro, puede ser leyendo una novela con tu hija y leerla, no sé, capítulo a capítulo, cada noche, digamos. La vida cotidiana, la vida misma está llena de situaciones bueno, la vida misma es un proceso, ¿no? Claro. O sea, nacer, morir. Entonces, esto es lo que está en juego, ¿no? En la niñez y en la adolescencia, y esto es lo que estamos hablando muchos de los que estamos investigando este tema a nivel mundial. No por nada, en diferentes puntos del mundo ya estamos hablando de esto, ¿no? O sea, de poner, de ubicar al celular como el primer objeto de consumo masivo por excelencia, el protagonista de los objetos de consumo masivo, como en su momento lo fue el tabaco, que fumábamos en todos los lugares cerrados, en el avión, y de repente empezamos a encontrar esos estudios que demuestran todo el lado B del tabaco, ¿no? Y que cuando nos hablaban, me acuerdo cuando, uno se lo cuenta a los chicos hoy y no lo pueden creer. Pero a nosotros nos pasó que cuando nos hablaron de una prohibición o una limitación del cigarrillo en distintos lugares, nos parecía una locura, nos parecía algo imposible de llevar adelante. Al menos a mí me pasó que cuando me decían que se iba a dejar de fumar o no se iba a poder fumar más en determinados lugares, me parecía algo que iba a ser inviable. Y sin embargo hoy, ¿no? Es al revés. Hoy es pensar que es inviable, ¿no? Que haya gente fumando en un avión, gente fumando en el tren, la familia, el tipo fumando, manejando con toda la familia atrás, con un bebé, en los sanatorios se fumaba, en las clínicas, en los hospitales, o sea, hoy es inviable, y sin embargo cuando nos dijeron que esto iba a suceder, lo que sucede hoy, para nuestra cabeza era imposible, y creo que hoy nos pasa lo mismo con los dispositivos. Pensar en una vida sin dispositivos o con unos dispositivos limitados nos parece imposible. Totalmente, o sea, mi investigación tiene que ver con el tema del celular, ¿no? Y me parece que sería súper importante que en este tema aparezca un Ministerio de Salud, un Ministerio de Educación, que empiecen a nombrar el lado B de esta, digamos, que hay un lado B en esto del celular, y empezar simplemente a ordenar un poco los tantos, ¿no? O sea, y a debatir y a frenar un poco y a desnaturalizar un hábito que no tiene nada de natural, porque es un hábito. Esto, y tiene que ver con esta entrega de un primer celular inteligente en edades súper anticipadas, en donde ni siquiera es necesario, y en la balanza el efecto que provocan los niños es más negativo que positivo. Sí. Entonces, y esto lo empezamos a hablar, por suerte, hace por lo menos 1 año y medio, 2 años atrás, lo empezamos a hablar porque la pandemia dejó, digamos, sacó a la luz algo que ya venía gestándose de manera silenciosa y subterránea, y de repente, con la pospandemia, todo esto se puso de manifiesto. Claro. Y quería preguntarte también, cuando hablábamos recién del tema de las redes sociales y esto de mostrar la vida, ¿por qué hay una necesidad de mostrar que nuestra vida es extraordinaria, ¿no? O hay algo ahí como es distinta a la de los demás, o es atractiva, perfecta, o es atractiva? Digo, ¿qué hay con lo extraordinario? ¿Qué es lo que nos vincula o nos linkea ahí, que nos mete en ese mambo? Sí, a mí también igual me llama la atención porque yo creo que no solamente se muestra la vida atractiva o la vida feliz, o bueno, la posibilidad ya de editar los videos o las fotos y ponernos todos un poquito más lindos, ya de por sí eso es una buena cortina de humo, ¿no? Claro. Pero también se muestra mucho a la gente llorando, digamos, hay mucho también de eso, ¿no? Como gente que se muestra llorando y que se quiere mostrar como en situaciones vulnerables, digamos. Pero creo que eso es lo menos, sí, creo que es porque es disruptivo frente a lo que se está mostrando hoy. Y que no empezó hace mucho. Sí. ¿No? Como, bueno, a ver, como todos nos mostramos perfectos, todos nos mostramos divinos, todos nos mostramos en momentos felices, porque no nos podemos mostrar en momentos de angustia. No. Yo lo que siento es que estas pocas personas que empezaron a mostrarse quizás de forma más natural, igual lo celebro, por supuesto, porque no la vida, toda la vida es color de rosa. No. Creo también que lo hacen en algún punto para ser disruptivo frente a lo que sí está permitido mostrar. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. Sí.
Bueno, digamos, yo creo que en algún punto las redes sociales de por sí son una cultura fuerte de la imagen, o sea, y en algún punto lo que predomina es la búsqueda, digamos, lo estético, pero no solamente lo estético a nivel corporal o a nivel, No, la digamos, las comida, ideas. cualquier cosa, las ideas tienen que ser perfectas. Claro, o sea, pero hay una cultura de lo estético. Incluso a mí a veces me pasa, pero es algo muy personal, no sé, que por ahí hay textos que leo que son bellísimos y sin embargo leer ese texto en Instagram no me provoca lo mismo que leerlo en un libro o que tener que ir a buscarlo cual tesorito Claro. en otro lado. Entonces, hasta a mí por lo menos me pasa, pero repito, es re personal, que la belleza de ese texto en mi forma de ser por ahí, pierde, no sé, pierde esa magia, pierde como esa aura, ¿no? Es impacto. Pero bueno, es muy personal. No, pero me pasa también, Clara, eso, es como, así como paso historias random, paso frases que también pasa lo mismo. Salvo que sea de alguien que yo de por sí sigo porque conozco cómo piensa, conozco su literatura o qué sé yo, o determinadas psicólogas, coach o escritores, que sé que lo que me están trayendo es un párrafo de algo que me va a llevar a entrar en un mundo diferente, ¿no? Pero la frase, porque me peleé con mi novio y te pongo esta frase, ¿viste? O, ahora estoy en un buen momento y te pongo una frase feliz, rara vez me atraviesa. Sí, tal cual. Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que uno, digamos, el tiempo que uno le dedica a las redes, lo que consume en las redes, por decirlo, por más bello que sea lo que uno consume en las redes, nunca va a ser lo mismo que esa vida que hay de la puerta para afuera, ¿no? Pero tampoco podemos minimizarlo, por eso es lo complejo del tema, ¿no? De las redes, o sea, lo que pasa a nivel humano también es real y hay vínculos que se generan desde las mismas redes, que después la gente se conoce y se genera un vínculo, digamos. No podemos minimizar esa parte de lo que es el ser social. Pero bueno, yo creo que hay que darle el lugar que tiene, que en algún punto está más cerca como del entretenimiento que de la búsqueda humana, ¿no? A nivel existencial. Eso pasa afuera, eso, digamos, el ser humano se encuentra a sí mismo afuera, en el mundo, con un otro, embarrándose, digamos, la red social es más entretenida que otra cosa. Tampoco tenemos que demonizarla, me parece, ¿viste? Como esta cosa de demonizar el celular, demonizar las redes sociales, demonizar... No, porque tampoco es todo lo otro. Son herramientas que si las utilizamos de forma más correcta, un poco más controlada, vamos a tener más espacio para otras situaciones. Y te lo digo, te lo está diciendo alguien que vive con el teléfono en la mano. O sea, trabajo con el teléfono. O sea, no me para un segundo. Decir que me he puesto un límite que tipo son 10 de la noche, se acabó. Y listo. Y se acabó, que se caiga una bomba, no importa, se acabó. Pero bueno, pero sí he recurrido en algún momento a que la piba no para de estar insoportable, que yo no tengo tiempo y yo estoy agotada y yo estoy pasada de rosca y no sé qué, y si, ¡toma! ¡Mira esto un rato! ¿Entendés? Porque claro, pues también nos pasa que estamos pasados como padres, que no tenemos el tiempo y el espacio que tenían antes nuestros papás para nosotros, que no había, o sea, la familia es esto que antes había un rol de cuidador y otro de proveedor. Hoy somos todos proveedores, somos todos cuidadores como en el poco tiempo que nos queda. Entonces, bueno, nada, nos viste, sobrehumamos un montón. Más tareas en vez de equipararlas. Sí, yo creo que esto es un síntoma absoluto de época y está bueno hablarlo porque en algún punto va a llegar un momento en que es insostenible. Algunas cosas son insostenibles, digo, de este mismo circuito, digamos. Sí. Algunas cosas están buenísimas, pero algunas cosas van a ser insostenibles y sobre todo para las generaciones que se vienen, que yo creo que lo interesante sería buscar políticas preventivas en relación a esto, ¿no? O sea, preguntarnos si queremos que las generaciones que se vienen sigan el mismo camino que las actuales en relación a esto, o podemos socialmente generar otro tipo de políticas
en donde ellos salgan más cuidados y más Claro. contenidos en relación a su uso, ¿no? Y yo creo que se puede, porque hay alternativas. Vos trajiste pero un hay que día, debatirlo. Mica trajo una vez un tema que tenía que ver con el sexo en adolescentes o en estas nuevas generaciones, que hoy había salido un estudio, no me acuerdo dónde, o un informe, vamos a sacarle el crédito de Sí. estudio, un informe, una nota, ¿no? Que decía que hasta estas generaciones más jóvenes están vinculándose menos sexualmente por justamente tener todo más fácil en el celular. O sea, los encuentros de dos cuerpos empiezan a reducirse. Sí, no me sorprende, ¿no? Porque cuando yo hice el experimento de desconexión con mis alumnos de psicología, Sí. que eran 30 jóvenes de 16 años, en una amplia mayoría dijeron pasar entre 8 y 9 horas con el celular en sus Claro. días, ¿no? Y a esto no le sumamos otro tipo de pantallas, o sea, estábamos haciendo el experimento del celular. Entonces, igualmente yo pongo el signo de pregunta, porque en algún punto yo creo que ellos nos están reflejando a nosotros y nos interpelan nuestra manera de adultos de estar en este momento en el mundo, y por eso también quizás a los adultos nos está costando Nos como incomoda, poder ¿no? debatir este Claro, tema. nos incomoda Nos debatirlo, porque porque significa que también nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. claro, mira, mi hija, que es la que acaba de entrar, que tiene 10 años, bueno, el año pasado, a los 9, escribí un cuento que se llama El tercer hijo de mi mamá, y yo tengo 2 hijas nada más, o sea que el tercer hijo en ese cuento era el celular. Ah, y te la dio en la nuca. No, sí, me escrachó, pero bueno, me parece muy bien, o sea, Hermoso. yo me quería morir, porque le digo, qué deprimente, vos me ves así. Sí, Entonces, o cuando te como dibujan, que te dibujan con el celular en la mano. Uy. claro, y en algún punto es medio tragicómico, pero bueno, para sacarle la parte cómica, digamos, hay toda una generación de niños y de niñas, por eso yo el año pasado también hice el experimento con un grupo de padres, de entre padres y madres, de estos niños y de niñas, justamente por lo que contaban estos propios hijos e hijas de entre 7 y 10 años, que todo el tiempo, digamos, manifestaban esto. Mi mamá y mi papá están todo el tiempo con el celular. Si juego un juego de mesa con mi mamá está con el celular. Mi papá está acá, pero parece estar todo el tiempo en otro mundo. Si vemos una película con mi papá, él está con su celular. Mi mamá me dice que está trabajando, pero yo sé que está en Facebook, digamos. Todo esto lo dijeron los niños y las niñas en un espacio educativo que yo tenía el año pasado. Y a partir de ahí es que hicimos el experimento de desconexión con este grupo de papás y mamás. Un poco también para mostrarle a estos niños, muy fuerte, pero fuerte. en algún punto como hacernos cargo como adultos Claro. de que nuestros hijos nos estén viendo así, hacernos cargo y decir, bueno, sí, asumamos que esto, que una parte de todo esto no está bueno, digamos, ¿no? O sea, porque lo que decíamos antes, es una súper herramienta el celular, que cuando la usamos bien y a nuestro favor, es una flor de herramienta. Sí, y es pero entender, también y es tiene todo entender su lado. claro, y es entender claro y que, a ver, así como ellos, qué sé yo, mis hijas me copian en maquillarme, ¿entendés? Ellas se maquillan porque mamá se maquilla. Claro. Entonces ellas tienen también sus maquillajes. Y así como me copian a mí en esto de que cuando vamos a salir nos maquillamos, también me copian a mí en el uso del celular. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, es esto, como decís, me tiene que me interpela esto y tomar cartas en el asunto me incomoda porque no es sobre el otro, es sobre mí primero. Absolutamente. Pero bueno, yo soy optimista en relación a esto y creo que va a llevar tiempo generar algunos cambios, ordenar un poco este caos en el que nosotros mismos nos metimos, digamos, pero se está hablando tanto y se están tomando tantas políticas a nivel mundial en relación al tema, a nivel educativo, digamos. Hay países como Reino Unido, Países Bajos, Francia, Portugal, Finlandia, Suecia, algunos estados en los Estados Unidos, que, por ejemplo, ya tomaron la decisión de sacar los celulares
de las escuelas, ¿no? Por eso, digamos, la misma UNESCO salió a advertir que el uso del celular en las escuelas interfiere en la concentración, en el aprendizaje y en la vinculación de los niños y de los adolescentes. Entonces, de a poquito hay decisiones que se van tomando y al problema se lo va nombrando, claro. porque si sigue flotando en el aire y hacemos como si nada está pasando, en algún punto es estar siendo medio negligentes también, ¿no? Claro. Con los niños y los adolescentes. En la medida en que podemos nombrarlo, no, sí, acá hay un tema y nos preocupa y hay que ver cómo lo empezamos a resolver. Y nos No es tenemos lo que mismo ocupar. el celular, que la tablet, que la compu, digamos, cada dispositivo es diferente. Sí, para que nos debatamos deje de preocupar, nos tenemos que empezar a ocupar, ¿no? Y sobre todo empezar a mirarnos a nosotros mismos para ver qué estamos reflejando en los chicos. Porque los chicos no hacen las cosas porque sí, porque solamente se les ocurre. Hay un ejemplo que están siguiendo. Y cuando hablamos de falta de liderazgo, cuando hablamos de falta de autoridad, cuando hablamos de chicos rebeldes que hacen lo que se les canta y esta generación que está perdida, veamos qué estamos haciendo nosotros como adultos, que estamos quejándonos tanto en nuestras niñeces y no tanto en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Clara, un placer hablar con vos. Me tengo que despedir, me quedé sin tiempo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, estuvo lindísimo, me encantó. Gracias a vos. ¿A dónde podemos encontrar? ¿Te queremos seguir hablando de redes? Hablando de redes, sí. Bueno, Instagram tengo, que ya me vale por 10. Bien, un montón. Y a través de Instagram también convoqué mucha gente del país que hicieron el experimento de desconexión a través de Instagram, así que estuvo buenísimo. Dale, ¿cómo es? ¿Clara? Bueno, Clara Oyuela. Clara Oyuela, listo, la siguen ahí. Clara, un placer, gracias. Bueno, chau, José, un beso. Chau.